Buenos días. Ahora sí nos vamos poniendo de acuerdo. Muy bien. Qué bien que me cambiaron la imagen en esta mañana. Fotos de Melanie. Placa de María Gracia. Me hacen hacer cada cosa. Muy bien. Como decía en la placa, esta noche el mensaje del Evangelio, vamos a estar hablando de mi identidad en Cristo. Es un tema tanto para no creyentes como para creyentes, así que podemos invitar y asistir. Es un tema muy interesante a la luz de las Escrituras. En esta mañana vamos a terminar el tema de las 70 semanas de Daniel, que algunos me dijeron, me volviste loco con tantas placas, así que hoy vamos a poner una sola placa, les prometo, una sola placa, y vamos a tratar de explicar este tema de las 70 semanas de Daniel. El propósito de explicar, de tratar de entender las 70 semanas de Daniel, es para comprender de dónde vienen esos 7 años de tribulación, que en esa imagen está marcado en rojo ahí, entre el rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. Ahí hay un periodo entre el arrebatamiento y la segunda venida de 7 años que algunos no entienden por qué son 7 años literalmente. Para explicar esto tenemos que entender la profecía de las 70 semanas de Daniel, que vamos a tratar de explicarlo brevemente en esta mañana porque no podemos entrar en todos los detalles. Vamos a leer la profecía de las 70 semanas y ese es el cuadro único, les prometo. Vamos a leer Daniel capítulo 9, desde el versículo 24 hasta el 27. Algunos han llamado a esto la columna vertebral de la profecía, porque realmente marca los tiempos en forma cronológica y literal. Dice Daniel 9, 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Claro, hay varias cosas que están implícitas en este pasaje que tenemos que entender. En principio dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Cuando estaba orando Daniel, lo que explicábamos la semana pasada, Daniel estaba muy angustiado por el futuro del pueblo de Israel, sobre su pueblo y sobre el futuro de la santa ciudad de Jerusalén, una ciudad
consagrada para Dios. Nabucodonosor había llevado cautivo en el 606 a los judíos, había destruido la ciudad, había destruido el templo, y Daniel, leyendo la profecía de Jeremías, capítulo 25 y capítulo 29, entiende a la luz de las Escrituras que la cautividad babilónica iba a durar 70 años, es decir, desde el 606 a.C. hasta el 536 a.C. Daniel estaba viviendo en su ancianidad ya, calculan los teólogos que tenía aproximadamente 85 años, y estaba en el 538 a.C. Faltaban 2 años para que se termine el cumplimiento literal de esas 70 semanas. Un tiempo especial en la profecía porque, claro, el pueblo de Israel tenía una ley que les marcaba que ellos tenían que dejarla descansar la tierra cada 6 años, dejarla descansar 1 año. Toda la secuencia cronológica en el Antiguo Testamento y también en todo lo que es profético está marcada sobre la base del número 7. Durante 490 años Israel no había dejado descansar la tierra. 1 año cada 6 años, en 490 años eran 70 años que Israel le debía a Jehová. Y esto era muy grave porque la revelación bíblica dice, la tierra es de Jehová. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Dios. Nosotros somos administradores, mayordomos, como estamos estudiando en el discipulado financiero y los hombres que vienen lo están entendiendo muy bien. No somos dueños nosotros. Dios es el dueño y nosotros tenemos que administrar los bienes para Dios conforme a las reglas de Dios, no conforme a lo que a nosotros nos parece que tenemos que hacer. El pueblo de Israel no había obedecido el mandato de Dios. Y llegó el momento de rendir cuentas a Dios. Y Dios reclamó esos 70 años. El pueblo de Israel se los debía y los sacó, los mandó cautivos a Babilonia para que la tierra descansara 70 años. Ahora esos 70 años se estaban cumpliendo. Daniel estaba muy preocupado y hace una larga oración de arrepentimiento y de confesión, intercediendo por su pueblo, porque él sabía que el pueblo no merecía nada, pero se amparaba en la misericordia de Dios y en las promesas y pactos que Dios había hecho con Abraham. Esos pactos que estudiamos al principio de esta serie son muy importantes para entender la profecía y sobre todo cómo los profetas como Daniel tomaron esos pactos en los cuales Dios se había comprometido incondicionalmente a bendecir a Israel. Y entonces Daniel, bajo la promesa del pacto, le pide a Dios luz para entender lo que era el futuro de su pueblo y el futuro de la santa ciudad. Ahora, esto también es importante para el tema que estamos hablando. Esta profecía se refiere a Israel y no a la iglesia. La iglesia no estaba en el Antiguo Testamento, era un misterio escondido, no se había revelado. Dios no estaba pidiendo por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sino por la nación de Israel. Tampoco estaba pidiendo una bendición universal, él estaba preocupado por el pueblo de Israel y por la ciudad de Jerusalén. Y lo que Dios le va a revelar en esta profecía no tiene nada que ver con la iglesia. Por eso es que nosotros decimos que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Porque esta profecía de las 70 semanas se refiere a esos 7 años de tribulación, cuyo foco central será Israel y también las naciones. Juicio para Israel,
y también para las naciones. Restauración para Israel y también para las naciones. Pero será un juicio específico y una restauración específica para Israel y para las naciones. En ningún modo entra aquí la iglesia. Por lo tanto, decimos, la iglesia no va a pasar por ese periodo de tribulación o de ira, como lo nombra Sofonías, o de la angustia de Jacob, como dice Isaías. Es un periodo de angustia, un periodo de ira, y la iglesia ha sido salvada de la ira, como hemos visto en 1 Tesalonicenses, por la cruz de Cristo. Así que la iglesia no está ahí. Ahora, 70 semanas, tenemos que entender que está hablando de semanas de años. Es decir, cada semana dura 7 años. Tenga esto en cuenta, voy a ir despacito porque hay mucha matemática aquí, pero es necesario para entender la literalidad de la palabra de Dios. 70 semanas por 7 años nos dan, muy bien, 490 años. 490 años. Tenga ese número en mente. Ahora, dice la profecía revelada a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, la profecía abarca un periodo de 490 años. Ahora, esa profecía está partida en 3. Ya vamos a ir despacito leyendo esto, pero para que lo tengamos en mente y tratemos de tenerlo claro, esta profecía está partida en, primero, 7 semanas, que son 49 años. Luego, 62 semanas, que son 69 por 7, 434 años. Está fallando la calculadora. ¿Está bien? ¿Está sacando la cuenta? 69 por 7, 360, dice. 434 años. 483 años, perdón. Muy bien. 69 por 7 es 9 semanas más 62 semanas, nos dan 69 semanas. 69 por 7, 483. Estamos bien hasta ahí con los números, ¿no? Pero dijimos que son 490 años. O sea que nos faltan 7. ¿Y esos 7? Muy bien. Esos 7 años son de la gran tribulación. Todavía no se han cumplido, esperan su cumplimiento futuro. Si esos 7 años son literales, los 69 semanas anteriores también son literales. O mejor dicho, vamos a demostrar que esas 69 semanas son 483 años literalmente. Por lo tanto, si eso se cumplió literalmente en la primera venida de Cristo, las 7 semanas, la semana faltante de 7 años, también se cumplirá literalmente a la segunda venida de Cristo. ¿Se entiende el argumento? Bueno, sigamos con la profecía. Dice, el versículo 24 lo voy a dejar para el final, porque es el cumplimiento de lo que va a pasar a la venida de Cristo, cuando se cumplan las 70 semanas. Paso al 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Despacito aquí. Hay una fecha importantísima en la Escritura que le hemos explicado la semana pasada. Es la fecha del decreto de Artajerjes permitiéndole a Nehemías volver a reconstruir la ciudad. Y ese decreto se firmó en el año el 4 de marzo del año 444 a.C. Ahí está marcado, Nehemías 2, versículos 1 al 8, habla del año 20 de Artajerjes, en el mes de Nisán, dice la Escritura. Un personaje importante en el estudio de la profecía ha sido Sir Robert Anderson, que por 1880 recibió el encargo de la reina Isabel II de calcular las fechas. Él era el astrónomo de la reina, astrónomo, no astrólogo, ¿no? No es lo mismo. Y él hizo los cálculos y volvió para atrás y calculó la fecha a la que correspondía el día primero del mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes y llegó a la conclusión de que era el 4 de marzo del año 444 a.C. Contado esto, en años proféticos, el año profético es de 360 días. El mes se toma como un mes de 30 días. Esto no tenemos tiempo para explicarlo, pero tenemos que tenerlo en mente a través de distintos pasajes de la Escritura. Uno puede entender que el año profético es un año de 360 días. Entonces, Sir Robert Anderson tomó ese cálculo de 360 días por año y llegó a la conclusión, desde que el año del 4 de marzo del 444 a.C. hasta el 29 de marzo del 33 después de Cristo, se cumplieron 173.880 días. 69 por 7 años, de 360 días el año, se llega a la conclusión de que desde la salida del decreto de Artajerjes hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en la semana de su muerte, se cumplen literalmente los 173.880 días. Si a usted no se le ponen los pelos de punta, no tiene sangre, ¿no? Porque esto es así. O sea, literal. Y si esto se cumplió literalmente hasta la venida del Mesías, está marcado ahí el Mesías príncipe, entonces la semana que falta también se va a cumplir literalmente y será de 7 años. Dije mal el cálculo, por eso me quedé mirando, son 173.880 días. Ese es. Algunos han objetado esto del año profético y han dicho, no, vamos a ver por el calendario gregoriano y vamos a ajustar los cálculos. Bueno, para los curiosos, ahí en el cuadro de abajo está el cálculo con los años gregorianos, los años solares. Es un ajuste que hizo Alva McLean y luego lo revisó Harold Hoehner y da lo mismo si se toman años proféticos o años gregorianos. Así que, redondeando todo esto, hay una precisión literal en los cálculos desde la salida del decreto de Artajerjes hasta la entrada de Jesús en Jerusalén y se cumplen esos periodos en forma literal. Dice el versículo 25,
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, 444 a.C., hasta el Mesías príncipe, 33 después de Cristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y aclara, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso se refiere a las primeras 7 semanas. La reedificación de Jerusalén en tiempos angustiosos, como lo leemos en el libro autobiográfico de Nehemías, duró 49 años, 7 semanas de años. Y luego 62 semanas. Y pasa a describir lo que sucede, y dice, después de las 62 semanas, es decir, 483 años después del decreto de Artajerjes, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Aquí está profetizando entonces Daniel que al final de las 69 semanas, el Mesías, príncipe, Jesucristo, iba a morir, pero no por sí. Alguien le iba a quitar la vida. Y luego dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. El pueblo de un príncipe que ha de venir, algo que era futuro en el tiempo de Daniel, era el emperador romano, Tito y su hijo Vespasiano, que destruyeron la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Aquí se cumple literalmente la profecía de Daniel. Destruirá la ciudad y el santuario, su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto ya ha sucedido, 33 después de Cristo, su muerte, 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén. Nunca más fue reconstruida Jerusalén hasta mayo de 1948. Ya estamos de nuevo en tiempos proféticos, eso será otro tema. Pero después dice el versículo 27, y por otra semana, y esta ahí es importante, es una conjunción copulativa que en hebreo se nota que aquí hay un espacio de tiempo indeterminado que hace un corte entre la semana 69 y la semana 70. La semana 70 está descrita en el versículo 27 y es aún futuro. Estamos esperando su cumplimiento. Y nosotros estamos en ese periodo, ahí en la cruz, el Mesías muere después de 69 semanas, Jerusalén destruido en el año 70 después de Cristo, y nosotros estamos en la edad de la iglesia, que es un tiempo parentético, un paréntesis que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, y es un tiempo indeterminado, que nadie sabe cuánto va a durar, y esta edad de la iglesia va a concluir con el arrebatamiento de la iglesia. Pero luego del arrebatamiento de la iglesia se reinician los tratos de Dios con Israel y dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y aquí está hablando de, ya estamos, el príncipe que ha de venir, que es un gobernante conocido en la profecía como el anticristo, que surge del imperio romano revivido, el mismo imperio que destruyó Jerusalén en el año 70, vuelve a resurgir como imperio romano, y el gobernante de ese imperio, que es el anticristo, va a hacer un pacto de paz, es decir, un pacto de defensa militar contra las naciones vecinas que están en guerra con Israel. Y ese pacto, curiosamente, va a durar 7 años. Es un pacto de 7 años, supuestamente de paz. Dice Pablo, cuando digan paz, paz, vendrá sobre ellos destrucción repentina, hablando de este tiempo. Pero fíjese que después dice,
confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué pasa aquí? Sabemos por otras escrituras que a la mitad de la semana el anticristo pone una imagen en el templo reconstruido en Jerusalén y pretende que los judíos adoren esa imagen. Los judíos se niegan a adorar imágenes, menos en su templo, y entonces se quiebra ese pacto y comienza un tiempo de gran tribulación. A la mitad de la semana hará cesar el pacto y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, es decir, una gran persecución del anticristo contra los judíos, tratando de erradicarlos de la faz de la tierra. Será la persecución más grande contra el pueblo judío, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, estos 7 años van a terminar con el juicio del anticristo en la segunda venida de Cristo. Así que está marcado ahí en el gráfico una semana que falta de cumplir, que según Apocalipsis capítulo 11, capítulo 12, dura 1260 días o 42 meses. Esto también es interesante porque ratifica el tema de los 30 días del año profético, de los 360 días del año profético. Ahí 42 meses son 3 años y medio, que equivale a 1260 días. Así que fíjese cómo está marcado aquí proféticamente el tiempo de duración de esa semana 70 de Daniel, en la cual la iglesia no tendrá ninguna participación. ¿Qué pasa al final de las 70 semanas? Es decir, ahí donde el Mesías regresa con poder. Es lo que dice el versículo 24. Dice: el Señor viene para terminar la prevaricación, es decir, la apostasía de Israel. Viene para poner fin al pecado. Se refiere concretamente al pecado de Israel. Israel ha desobedecido a Dios, ha sido infiel a Dios, y viene el Mesías para terminar y expiar la iniquidad, es decir, cubrir el pecado con la sangre de un cordero sacrificado. Estos 3 puntos tienen su fundamento en la cruz del Calvario. Toda salvación tiene fundamento en la cruz. Sin la cruz de Cristo hubiera sido imposible quitar el pecado del pueblo de Israel, cubrir la maldad y la apostasía. Ahora, Cristo murió en la cruz del Calvario y al final de las 70 semanas, el remanente de Israel será salvo gracias a la obra del Señor Jesucristo. Pero hay 3 cosas más. Dice: para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Traer la justicia perdurable es abrir el reino milenario. La justicia perdurable prometida en los pactos de Dios con Israel comenzarán a cumplirse a partir de la segunda venida de Cristo. Sellar la visión y la profecía es todo lo que estaba profetizado se cumple con la segunda venida de Cristo. Y finalmente dice: ungir el Santo de los Santos. Aquí no se refiere a una persona, sino que se refiere a un lugar. El Santo de los Santos es una expresión hebrea para referirse al lugar santísimo. Es decir, el templo milenial profetizado por Ezequiel, capítulo 40 al 44, será reconstruido y con la venida del Mesías será bendecido. Así que aquí tenemos toda una visión completa de lo que es esta profecía
de las 70 semanas de Daniel. Ahora, fíjese, destacamos esto, la profecía se refiere a Israel, no se refiere a la iglesia. La iglesia no va a pasar por la tribulación. Y es magnífica la profecía porque nos habla, por un lado, de la palabra profética más segura, como leíamos la semana pasada en 2 Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Esta palabra profética nos da luz y nos da seguridad. La palabra de Dios es inspirada por Dios, dice el apóstol Pedro en el versículo 21, la palabra fue escrita por santos hombres inspirados por el Espíritu Santo. Esto no es algo de lógica humana, no es algo de razonamiento humano, no es intuitivo. Es una cronología matemáticamente elaborada por Dios que ha sido revelada a su profeta Daniel y que por la gracia de Dios la tenemos nosotros escrita en la Biblia para iluminarnos y darnos esperanza, porque así como se cumplieron las primeras 69 semanas, se cumplirá también la semana 70, pero nosotros no estaremos en ese tiempo de tribulación porque ya habremos sido arrebatados al cielo. Tenemos la palabra profética más segura, es literalmente y matemáticamente demostrable. Ahora esto debe llenar de esperanza y de adoración a nuestro gran Dios y al Señor Jesucristo. Porque esta profecía de 70 semanas nos habla de salvación. No solamente la tribulación será un tiempo de juicio. El hombre que se ha negado a adorar a Dios, el hombre que le ha vuelto las espaldas a Dios, el hombre que se ha negado a inclinarse delante de Dios, en esta última semana será demostrada la gloria de Dios en juicio, pero también la gloria de Dios en salvación, porque se predicará el Evangelio y muchos entrarán en el reino de Dios, no en la iglesia, en el reino de Dios, por gracia, en este tiempo de tribulación. Al final de la tribulación, tanto el pueblo de Israel, el remanente fiel, que ha llegado al final de la tribulación, como los gentiles, que han llegado creyendo en el Señor hasta el final de la tribulación, entrarán vivos en el milenio. Será un tiempo de salvación. Comenzará una historia nueva allí. Pero hay gracia de Dios a través de todo esto. Y escatológicamente, esta profecía de las 70 semanas nos está marcando todo un plan y un propósito de un Dios soberano. La historia está en su mano. La historia de la humanidad y la historia personal, la tuya y la mía, están en manos de Dios. Y Él va dirigiendo los hilos de la historia. No somos marionetas, tenemos libre albedrío, tenemos voluntad propia. Dios nos ha creado así. Pero Dios va manejando los tiempos y las sazones, las circunstancias, para que esto que Él ha hecho, ha prometido, se cumpla conforme a su plan y conforme a su propósito. Ahora, nuestra responsabilidad de fe, de obediencia, entendiendo la palabra, es entrar en el plan de Dios. A veces nosotros quisiéramos que Dios entre en nuestros planes y le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes, como si nosotros fuéramos el centro del universo y como si nosotros manejáramos la historia del universo y la historia de nuestra vida. Más bien debemos inclinarnos con reverencia y con sumisión delante de Dios y decirle: Señor, quiero entrar en tus planes.
Tu plan y tu propósito ha sido revelado. Y te doy gracias porque has permitido que yo entre en ese plan por pura gracia. No lo merezco. Pero me has atraído hacia ti y me has incluido en este propósito eterno tuyo. Y deberíamos orar como lo hacía el apóstol Pablo en su camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi papel dentro de tu plan? El plan de Dios se va a cumplir con vos o sin vos, con tu colaboración o a pesar de tu indiferencia. El plan de Dios se va a cumplir. Pero nosotros vamos a perder la bendición de haber estado inmersos, involucrados en este plan. Si en este tiempo y en este lugar donde Dios nos ha colocado, nos inclinamos con reverencia delante de Él y le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga?